Efesios capítulo 1, versículo 7. Algo que puedo ver yo en la Escritura es que cada pasaje de la Biblia encierra verdades muy profundas que nosotros no debemos de pasar por alto. En el versículo 7 vimos la semana pasada acerca de la redención que Cristo hace al creyente, dándole una total libertad para que esa persona que ha sido libertada del pecado ya no vuelva a estar en la esclavitud. Eso fue el enfoque que yo di en el otro estudio. Pero ahora yo quiero enseñar acerca del resultado también de la redención que encontramos nosotros en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, les quiero decir que yo quería pasar ya este versículo e irme hasta el versículo 8 y llegar hasta el versículo 12. Pero al estar yo viendo el pasaje que habíamos visto el domingo pasado, pues aquí aparece una frase bien importante o palabras que no deben de pasar por alto, y es acerca del perdón de pecados. Ahorita escuché en una oración que decían que la Escritura nos enseña las verdades de la palabra de Dios, y esta palabra, perdón de pecados, es una gran doctrina que nosotros no debemos de pasar por alto. Entonces nosotros debemos de detenernos para ver qué es lo que significa esto. Y dice la palabra de Dios, le doy lectura nuevamente al versículo 7, espero que todos estén en esta cita. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pido a Dios que me ayude a compartir este estudio en esta tarde. Ahora, yo quiero comenzar con unas preguntas aquí. ¿Qué implica ser perdonado de pecado? Hemos cantado las alabanzas que están pues exaltando la obra de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz, de cómo nuestros pecados han sido perdonados. Pero yo hago una pregunta aquí: ¿qué implica que una persona sea perdonada de pecado? ¿Ustedes ya saben qué implicaciones tiene cuando ustedes ya fueron perdonados de sus pecados? Tenemos que entender esto. Quiero decirle a usted, quizás está pensando en este momento que cuando una persona es perdonada, implica que ese hombre o esa mujer son librados de la culpa, son librados del juicio y son librados de la condenación. Eso es cuando una persona ha sido perdonada. Ya no hay culpa, ya no hay juicio y ya no hay condenación para él o para ella. Pero ahora quiero decirle, el hombre entonces que todavía no ha sido perdonado de su pecado, es triste y es de veras lamentable, porque un hombre que no ha experimentado el perdón está todavía bajo el juicio, bajo la culpa o la pena, si lo quieren entender algunos, bajo la condenación, y esa persona también está bajo la ira de Dios. Eso. Yo hago una pregunta aquí. ¿Quién de ustedes puede decir con toda confianza: Dios ya me perdonó mis pecados? Pero puede haber alguien que pueda decir: yo todavía no siento que Dios me haya perdonado.
¿O tiene usted la seguridad de que ha sido perdonada de pecado? Ahora, sin embargo, el hombre que ya se le perdonó su pecado, pues obviamente ha quedado libre del juicio y de la condenación y de la ira de Dios. Ha sido libre. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta a estos lectores de esta iglesia de Éfeso, y el apóstol está interesado a que ellos entiendan que la redención trajo consigo que sus pecados hayan sido perdonados. Ustedes pueden imaginar que esta carta se escribe a una iglesia donde antes eran paganos. ¿No dice así el libro de Hechos? Los efesios antes eran paganos. La escritura los describe a estas personas como hechiceros, como brujos, como idólatras. Lo narra así el historiador Lucas en Hechos. Estas personas eran así. Estas personas tenían pues mucho pecado en su vida. Tenían un ídolo que se llamaba Diana de los Efesios. Y puedo estar seguro que como todas las otras naciones donde todavía no llegaba el evangelio de Cristo, estas personas se arrimaban o se acercaban a sus dioses con varios fines. Uno de ellos era para que les bendijera, les ayudara. Otro fin era para que esa deidad les perdonara sus pecados. Y estoy seguro que muchos se acercaban a través de los sacrificios propios que podían hacer. La gente tiene esta costumbre que si Dios va a perdonar, entonces va a perdonar a base de lo que yo pueda realizar, de lo que yo pueda hacer. Aquí vemos nosotros claramente que la gente trata de obtener el perdón de pecados a través de sus propios sacrificios. Pero esto no es así en la Escritura. La Escritura nos dice que nada de sacrificio propio o méritos propios, podemos decirlo así. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque quizás usted, cuando antes de venir a Cristo, usted trataba de obtener el perdón de pecados a través de esto. Quizás también usted, cuando se sentía culpable, cuando cometía una acción mala, ¿cuál era lo común aquí en nuestro país, o aquí en nuestro estado, o en nuestra familia? En algunos decía, bueno, yo me siento tan culpable de mis pecados, el pecado me condena, el pecado me inquieta, el pecado me quita la paz. ¿Y qué hace mucha gente? Lo que tiene que hacer usted, dicen por allá afuera, usted tiene que ir a con un hombre y confiésele a ese hombre sus pecados, y entonces él le va a dar alguna penitencia que usted tiene que llevar, y una vez que usted la haga, usted es perdonada. ¿Y qué piensan las personas? Que el perdón de pecados es si yo voy y se los confieso a otro hombre. Y eso enseña la Biblia. Por supuesto que la Biblia no enseña esto. Entonces, no es a través de propios esfuerzos, propios sacrificios que las personas alcanzan el perdón, sino que es a través de un sacrificio, de un único sacrificio. Los de Éfeso tenían que entender, o ya entendían a través de la lectura, que Dios se aceptaba solamente un sacrificio para que sus pecados fueran perdonados. Y ese sacrificio se basaba únicamente en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Un único sacrificio. Entonces ellos entendían esto.
Ahora, hermanos, yo quiero decirles algo. Y lo que quiero enseñar en esta tarde, ¿por qué dije yo que qué implicaba que una persona fuera perdonada? Porque lo vamos a estar viendo en los siguientes versículos. Me detengo aquí en Efesios, me detengo en este pasaje y pensemos y meditemos qué es lo que Dios ha hecho a favor de mí, porque esto es una bendición grande, el que usted hoy esté en un estado de gracia y de perdón al que no está mucha gente hoy en día. Y lo que veo aquí, primeramente en este versículo, es que Cristo Jesús dio su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Dio su sangre para qué? Para el perdón de pecados. Porque aquí dice el versículo, por su sangre hemos sido redimidos, pero también hemos sido perdonados del pecado. Ahora quiero decirle a usted, ¿por qué necesariamente Cristo tenía que dar su sangre para que nosotros fuéramos perdonados? ¿Acaso Dios no pudo haber demandado otra cosa de parte de Cristo, o haber demandado otras cosas como diciendo, bueno, ¿por qué si me traes todo el oro del mundo eres perdonado? Porque Dios no necesita ¿qué? Dios no necesita el oro. ¿Por qué no me traes todas tus riquezas? ¿Por qué no me traes todas tus posesiones? Y entonces yo te voy a perdonar. O eso demando. ¿Por qué necesariamente Dios demandaba para que la persona fuera perdonada un sacrificio de sangre que implicaba la muerte de alguien? ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, versículo 22, dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí está diciendo el escritor a los hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecados. Entonces ustedes han visto en el Antiguo Testamento, supongamos en Levíticos capítulo 17, versículo 11, nos dice algo respecto a lo que dice Hebreos, el pasaje que acabamos de leer. En Levíticos 17, versículo 11, dice lo siguiente. Está hablando acerca de cómo las personas debían de acercarse a Dios para que Dios les perdonara. Y dice el versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces, para que yo pueda vivir, yo necesito sangre, ¿verdad? Si una persona se desangra, ¿qué pasa? Se muere. En esta semana llevé a una señora de urgencias al Hospital General porque venía que ella padecía de trombosis o de varis, que le conocen aquí, se le reventó una vena. Y los médicos le dijeron rápidamente, usted tiene que ir al hospital y tienen que hacerle una operación, porque si usted no se opera, usted se va a desangrar y se va a morir. Aún la misma ciencia sabe que la vida del ser humano está en la sangre. Y la Biblia dice aquí claramente esto. Y dice Dios, aquí en este versículo 11, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces el perdón de pecados está muy relacionado con la doctrina de la expiación.
¿Y qué es la doctrina de la expiación? ¿Alguien sabe de aquí cómo la puede definir rápidamente? Pues la doctrina de la expiación consiste en que anteriormente en el Antiguo Testamento se tenían que acercar los sacerdotes a Dios para que Dios perdonara su pecado del pueblo y del mismo a través de sangre. Si no se acercaba a través de la sangre, Dios no hacía expiación, o sea, Dios no perdonaba al pueblo sus pecados. Entonces, esta doctrina de expiación también está relacionada en que a Dios se le ha ofendido grandemente y que Dios está ofendido y que Él demanda por el pecado del hombre su sangre, su propia vida. Eso demanda a Dios. Esta palabra que aparece aquí, por expiación, pues es una palabra hebrea que se pronuncia así, kafar, y es cubrir, o sea, o condonar, o sea, perdonar, o aplacar, o cancelar. Entonces tiene varios significados. La sangre, hermanos, cubre el pecado del hombre. Además, la sangre hace que el pecado sea perdonado y también aplaca. Pero yo estaba analizando y decía, ¿qué aplaca la sangre? ¿Qué aplaca? Porque dice aplacar. ¿Sabes lo que sucede, Turín, con esto? Que cuando se hace expiación o se derrama la sangre sobre el altar en el Antiguo Testamento, la ira de Dios era aplacada y Dios no los consumía y Dios no destruía al pueblo cuando pecaban en contra de Él. Aplacaba su ira. O también otro significa cancelar. ¿Cancelar qué? Pues la pena, el castigo por el pecado. Ahora, es importante que entendamos esto, hermanos, que Dios nos perdona por el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Sabía usted que no todas las personas creen que son perdonadas a través de un sacrificio de sangre? ¿Sabían ustedes eso? Estaba leyendo una carta acerca de una mujer que pertenece al Islam, y esta mujer le mandaba esta carta a un líder religioso del Islam y le decía, ¿sabe qué? Yo, ¿cómo puedo saber que mis pecados han sido perdonados? Porque cada vez que yo peco me siento más culpable y me siento más miserable y no hay paz en mi vida y no hay ninguna quietud, decía ella. ¿Cómo saber que Dios ya me ha perdonado y que mi pecado ha sido perdonado? ¿Y sabe lo que sucedía en la contestación de este hombre? Le decía, tú vas a ser perdonada solamente si te arrepientes. Tú vas a ser perdonada si tú rezas 5 veces al día. Tú obtendrás el perdón de tus pecados si vas una vez al año a un lugar que se llama la Meca, en Arabia Saudita. Y le estaba dando una lista de cosas en las cuales esa persona iba a alcanzar el perdón. Pero algo sorprendente, ¿saben lo que pasó en esta carta y en la contestación? Es que nunca este hombre mencionó un sacrificio de sangre. Nunca lo mencionó. Entonces, nosotros sabemos que los musulmanes, ellos no creen en el perdón de pecados a través de un sacrificio, a través de una expiación. Es a través de las obras para ellos. Pero nosotros los cristianos entendemos claramente que solamente es a través de sacrificio de sangre.
Ahora, quiero yo decirles algo. Una persona, pues, le decía yo, que no ha sido perdonada, está en un estado, y quiero ser más textual en esto. Número 1, está bajo la condenación. Romanos 5:18. Vamos a Romanos 5:18. Dice la escritura de esta forma: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿A quién se está refiriendo aquí? Adán. Adán pecó y pasó que su transgresión a todos los hombres, a toda su posteridad, a toda su descendencia, la pasó. Entonces el hombre es pecador tanto porque ha heredado que el pecado, y también el hombre es pecador por práctica, porque ha practicado el pecado. Entonces aquí dice que la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera que la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. ¿Quién es el último hombre que se refiere? A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el perdón de pecado está relacionado también con la doctrina de la justificación. Esto es interesante que nosotros veamos. La palabra que se usa aquí o vamos a entenderlo así, para condenación, significa una sentencia pronunciada. Entonces, el hombre pecador que todavía no ha sido perdonado está bajo una sentencia pronunciada. ¿Cómo es esto? Para los que ya no han escuchado, voy a ilustrarlo así. Nosotros, cuando enseñamos la palabra o estamos predicando el evangelio, le decimos a la gente que él está bajo sentencia porque él ha quebrantado la ley de Dios, porque es pecador. Entonces le decimos que si una persona comete una barbaridad, comete un delito, supongamos que mata a una familia, y las personas o las autoridades lo capturan y lo llevan ante la ley, y el juez está este hombre está enfrente del juez, y la ley pues tiene una pena sobre la persona que asesina a otra. Entonces el juez, ¿qué hace? Simplemente el juez está pronunciando una sentencia que le corresponde a ese hombre o a esa mujer. Eso está haciendo. Entonces, lo que se refiere aquí, que está bajo condenación, está bajo una sentencia pronunciada de parte de ¿quién? ¿Quién es el que da la sentencia? ¿Quién? El juez. Pero en este caso, ¿quién es el juez? Es Dios. Entonces, ahora, quiero decirle que la persona piensa y dice: bueno, Dios es tan bueno y Dios es tan justo que Él me va a perdonar. Y mayormente las mujeres y los hombres de 50, 60 años piensan así. Personas religiosas piensan de esta forma, que simplemente por el hecho de que la persona se arrepienta, Dios le va a perdonar. Pero ¿qué pasaría? Yo le quiero decir a Ana, ¿qué pasaría si este juez que comete un delito, que ha asesinado a una familia, este hombre que ha cometido un delito, que ha asesinado a una familia, y este juez le dice: ¿sabes qué? Yo tengo una autoridad, y mi puesto de autoridad, yo te absuelvo, te dejo libre. ¿Qué van a pensar las personas, los familiares en las cuales se llevó a cabo ese delito, los parientes? Van a decir: no es así, usted tiene que pronunciar la sentencia, no lo debe dejar ir libre,
¿Por qué lo deja libre? Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que ocasionó. ¿Qué no cuenta para usted? ¿Qué no ve nuestro dolor? Queremos justicia. Siempre dice el hombre, queremos justicia. Y clamamos por ella. Entonces, si Él deja ir a esa persona, simplemente porque esa gente, Él dice, perdóname, o me arrepiento. No. Humanamente tiene que pagar. ¿Cuántas personas hay en la cárcel y están pagando una condenación por un delito y la ley lo demanda así? Ahora, ¿ustedes creen que si Dios es Dios juez justo, solamente va a perdonar a la persona si solamente dice me arrepiento? Tiene que existir una base para el perdón de pecados. Una base por el cual Dios tiene que perdonar el pecado. Si Dios hubiera dicho, los perdono bajo la autoridad en la que yo estoy, Rey soberano del universo, pero si el pecado es una transgresión a su santidad, a la perfección de Dios, entonces la justicia de Dios no podía ser satisfecha en ese momento. Dios demanda justicia por el pecado, hermanos. Demanda justicia por eso. Ahora, nosotros vemos en la Biblia que Dios es Dios justo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo? Capítulo 7, en el Salmo 7, no le puedo llamar capítulo, Salmo 7, versículo 11. Dice el Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo. Dios es juez justo, Él. Y dice también, y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, la persona que no tiene perdón de pecados, Dios está airado con él. ¿Cuánto tiempo? Todos los días está airado Dios con esa persona. Está enojado Dios. Así estaba Dios con nosotros antes de ser perdonados, airado, enojado. Ahora, si aquí la Escritura dice, viendo lo que decía Romanos, que por uno vino la transgresión y para otros vino la sentencia, y que Dios es fiel y justo para castigar, yo quiero decirle a usted, ¿cuál es la sentencia del hombre pecador? ¿Cuál es esa sentencia que tiene pronunciada de parte de Dios? ¿Cuál es la sentencia por los pecados cometidos? Dejemos que la Biblia nos conteste. Dice en Ezequiel 18, versículo 4. La Biblia contesta esas preguntas. Dice Ezequiel 18, versículo 4. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice Dios. Y luego termina este versículo: el alma que pecare, esa que. El alma que pecare, esa morirá. Yo me pregunto muchas veces, bueno, si Dios dice que el alma que pecare, esa es la sentencia, va a morir, pues ya la persona ya murió y ya.
Ya terminó todo. Tristemente, y lamento todo esto decirlo, porque la Escritura es muy clara y enseña que la persona así, en ese estado de condenación por el pecado, pues morirá eternamente. Y a veces se me hace difícil hablar acerca del tema del perdón de pecados, porque todos tenemos familiares, todos tenemos amigos, y lamentablemente cuando ellos no son perdonados, la Escritura enseña esto. Pero tenemos que hablar, tenemos que decir acerca de ello, porque tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y a veces la verdad del Señor, pues penetra nuestro corazón y nos duele, hermanos, en ello. Ahora, una persona así pues se encuentra en una muerte espiritual también. O sea, quiere decir que no tiene acceso a Dios, a la comunión con el Señor, ninguna relación. Si alguien todavía no ha sido perdonado, no tiene relación con Dios. Por más que haga cosas, no hay relación. No hay comunión con el Señor, porque el pecado trae separación, hermanos. Recuerden eso. Y también la Escritura dice que la condenación que el hombre pecador tiene, pues es el juicio, es la condenación eterna, es estar separados por siempre de su gloria, de Dios, todo esto. Entonces solamente yo quiero que usted analice y diga: ¿por qué, Señor, a nosotros tú nos has salvado? ¿Por qué, Señor, nosotros hemos sido perdonados? Y usted se tiene que sentir privilegiada y bendecida por Dios. Por eso tengo que ver yo que es una bendición grande que Dios me haya perdonado a mí. ¿No se pregunta usted a veces por qué las personas como mis hermanos, sus hermanos, no han venido a Cristo, ni mis padres? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo me estás dando a entender tu palabra? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, porque es bajo la riqueza de su gracia. Eso lo dice la palabra de Dios. Es por eso. Ahora, entonces, esto nos enseña la Escritura que el hombre que no tiene perdón está bajo esa condición. Pero quiero decirle a usted, ahora que nosotros hemos sido perdonados del pecado, ¿qué sucede? ¿Qué beneficios trae? Este perdón de pecados está muy relacionado con la doctrina de la justificación. ¿Qué es esto? Que el hombre pecador ha sido justificado. En otras palabras, quiere decir que nosotros, ahora en Cristo Jesús, somos declarados inocentes, que la deuda se ha pagado, que el precio se ha hecho. Eso es cuando una persona es perdonada, es justificada ante Dios. Recuerde que Dios es el Dios justo, que demanda que se pague la deuda. Pero sin embargo, nosotros recibimos la justificación cuando Dios nos perdona. Ahora, ¿cómo podría ser esto? Quiero decirles acerca de algo. Un hombre muy rico él tenía muchos trabajadores. Entonces los trabajadores le pedían a él dinero prestado y él les prestaba a ellos.
Y ustedes saben que las personas aquí muchas veces sacan fiado en una tienda y les dan una tarjeta, ¿verdad? Y allí están apuntando para que a fin de semana paguen. Este hombre rico, pues tenía una hoja de cada uno de ellos, y cada vez que se endeudaban ellos, él les apuntaba y les apuntaba. Y él se dio cuenta que nunca estas personas iban a poderle pagar, porque era mucho lo que debían. ¿Y saben lo que ponía al final? Puso al final de su cuenta de ellos: perdonados. Perdonado. Puso así la palabra perdonado. Entonces este hombre llega a morir un día. Entonces la esposa de él da el caso que ella toma todas las hojas donde había deudores, y ella empieza a ir al juez para que se abra un juicio de demanda para que esos empleados paguen lo que le debían a su esposo. Entonces el juez le dice a esta señora: bueno, usted viene y me está exigiendo que esas personas paguen, pero quiero enseñarle algo. Al final de la hoja, su esposo dice que les perdona la deuda. Entonces, ya no hay más que acusación legal en contra de estos trabajadores. Y exactamente lo que sucede, hermanos, cuando Dios nos perdona, nos justifica, quita la culpa, nos hace inocentes de las deudas. Vamos a ver lo que dice Romanos 8. Romanos 8, versículo 32. Dice la Escritura, empieza el apóstol Pablo a escribir aquí y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué significa esta palabra acusar? La palabra acusar da una idea o un significado de demandar una deuda, demandar o traer a cuentas a alguien para acusarlo. Eso es. Entonces yo quiero decirle así: ¿quién puede acusar ahora a los escogidos de Dios? ¿Quién puede traerlos ahora a cuentas y decir: da cuentas de tus pecados ahora? ¿Quién? ¿Quién puede acusarnos de esa manera? ¿Quién puede incriminar? ¿Quién puede demandar que nosotros paguemos por nuestro pecado? ¿Quién? Dice el apóstol Pablo. La respuesta es: nadie. Nadie nos puede acusar ahora por nuestra deuda. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Dice aquí: o te declara inocente. Y luego sigue diciendo aquí en el versículo 34: ¿quién es el que condena? ¿Quién condenará? Que significa, obviamente, lo que decía, juzgar en contra o declarar una sentencia. ¿Quién declara una sentencia sobre la persona perdonada? ¿Quién? ¿Cuánta gente dice: ahora sí son cristianos, y todo lo que hicieron en el pasado, y cómo era este hombre, y cómo era esta mujer, y ahora sí ya se siente muy santito, ahora sí se siente muy justo? La gente dice así, pero ¿por qué dicen eso? Porque no entienden claramente acerca de lo que es ser perdonado por Dios. No entienden eso. ¿Quién puede declarar sentencia en contra de los escogidos de Dios? Nadie. Nadie puede hacerlo. Porque aquí dice la Escritura que Dios es el que justifica también. ¿Qué significa la justificación? Pues aquí significa considerar a alguien como justo o inocente.
como si usted fuera justo, como si usted fuera inocente delante de Dios. Eso es la justificación. Entonces los efesios tenían que entender, así como nosotros entendemos hoy, que Dios ya los ha liberado de la culpa, y a mí me ha liberado también de la culpa del pecado. Y cuando dice que hemos sido perdonados de nuestros pecados, se refiere en cuanto a al acto legal que demanda pagar por esa deuda. Porque ahora usted puede decir ahora, bueno, ¿y qué? De ahora que yo sigo cometiendo pues pecado en mi vida, ¿qué debo de hacer? Quiere decir que ahora mis pecados que yo cometo, Dios me justifica en ellos, o Dios tiene que hacer todo ese proceso de justificación para que yo lo tenga ahora el perdón. El perdón de pecados es una relación entre una persona que como deudora ante el juez justo que es Dios. Ahora el cristiano tiene una relación como padre e hijo ante el Creador, y ahora solamente él se le demanda que debe de confesar su pecado delante de Dios. Confesión. Y a base de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Eso enseña la Escritura. Ahora, si volvemos a Efesios, esto da un sentido, hermanos, de seguridad y de confianza en Dios. Y es importante que entendamos esto. Efesios capítulo 1, versículo 5. Que entendamos que Dios hace estas cosas. Porque mucha gente no le da importancia a esta enseñanza o lo que pasó en su vida. No le da el valor que se merece el perdón de pecados. Quiero decirle, ¿por qué esto? Hay personas, y me acuerdo de una historia ahorita acerca de un hombre que todos lo conocen como un gran hombre, pacificador, que buscaba la paz, que buscaba el amor al prójimo, y se llama Mahatma Gandhi. Ustedes han escuchado acerca de él. Pues este hombre, dos de sus seguidores cometieron unas acciones pues malas, dos discípulos de él. Entonces ese hombre dice que se ayunó por varios días, por una semana, porque se afligía en su corazón de que estas personas cometieran eso. Entonces ellos, al ver que ese hombre se afligió así, ellos se sintieron tan culpables y dijeron, ya no más acerca de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esa acción, hermanos, les motivó a que sintieran dolor moral en su corazón. Lo mismo sucede con el caso del Señor Jesucristo. Si Dios no hubiera usado la sangre de Cristo, el hombre quizás ni le mostraría valor a lo que Dios ha hecho en su vida por él. Entonces Dios hace todas estas cosas, el sacrificio, para que nosotros consideremos y le demos valor a la sangre de Jesucristo, el Señor. Es darle valor a la sangre. Dice la Escritura que esto es base a la sangre de Jesús. Porque si tú tenías que morir y yo tenía que morir, entonces ¿quién tenía que estar en la cruz? ¿Quién tenía que recibir la ira de Dios? Hermanos, a veces ni nos imaginamos nosotros lo que es la ira de Dios. No lo entiendo yo en mi mente,
ni usted lo entiende. Son dimensiones grandísimas en lo que sufrió Cristo en las manos del Padre. Solamente nosotros podemos entender los sufrimientos que tuvo Cristo en las manos de los hombres, pero en las manos del Padre no entendemos nosotros esto. Pero dice la Escritura que es por su sangre. Entonces la expresión es por la sangre se hace el perdón de pecados. Vamos a ver Mateo. Mateo 26, 28. Dice lo siguiente: y ya hablamos acerca de la Santa Cena ahorita y recordábamos acerca de esto, y dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es la sangre del nuevo pacto. En el antiguo pacto, ¿qué se hacía? Ya lo dije, sacrificios. El cordero se degollaba y se ofrecía en el altar. Eso era el antiguo pacto. ¿A través de qué era el sacrificio? A través de animales. Ahora el nuevo pacto, el sacrificio y la sangre no es de un animal, es acerca de un ser humano, y el ser humano más perfecto y más limpio y más santo que ha pisado esta tierra es a través de Jesucristo. No se hace remisión de pecados. ¿Qué significa la palabra remisión? Esta palabra remisión bien se pudo haber puesto también en Efesios capítulo 1, versículo 7. Pero Efesios dice perdón. Perdón y remisión es lo mismo. ¿Y saben lo que da la idea? Es de libertad. Libertad. O sea que el condenado es libre de condenación. Eso es. Este es el verdadero perdón que Dios da. Por eso, cuando Dios dice que nosotros debemos de perdonar al hermano que nos ofende, ¿qué está diciendo? Dice prácticamente lo mismo, dice: libéralo de tu corazón, dale libertad. No es que te perdono pero no lo olvido, como la gente dice que eso es perdonar, sino que es liberal. Suéltalo de la prisión, de la amargura de tu corazón a esa persona o a esa familia, lo que sea. Eso dice la Escritura. Vamos a ver pues que también en Colosenses 1:14 nos viene diciendo lo mismo, que sin la sangre no hay libertad o remisión o perdón de pecados. Colosenses 1, versículo 14. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está diciendo claramente. Ahora, es una doctrina muy importante. ¿Por qué? Porque Cristo, antes de ir al cielo, fíjense lo que mandó decir a sus discípulos en Lucas 24, versículo 47. Fíjense. Lucas 24, 47. Está hablando Cristo y dice, le voy a dar lectura del versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
¿Y qué más? Y el perdón de pecados, ¿en dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje también? Que la persona tiene que ser perdonada únicamente a través del sacrificio de Cristo. A través de eso, a las naciones. Y cuando el Evangelio llega, siempre hay un rechazo rotundo al Evangelio por muchos, porque no admiten cómo es que tengo que ser perdonado de esta forma. En la predicación, en el mensaje que nosotros compartimos, debe de estar esto: arrepentimiento y perdón de pecados en Jesús. Y también dice Hebreos 13, pues ya aquí ya se cumple lo que está diciendo la escritura aquí en Lucas. Hebreos 13, versículo 38. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, por medio de Cristo, se os anuncia el perdón de pecados. Hechos 13:38. Entonces, hermanos, ese privilegio que nosotros tenemos de ser ya libres de culpa, de no estar bajo condenación, ahora es lo que nosotros tenemos que estar haciendo con las personas, anunciando el perdón de pecados. Ahora, yo termino con esta cita. Pero quiero decir, y me quiero referir a ustedes, realmente, ustedes se han arrepentido de todo corazón, de tal manera que dicen: mis pecados ya fueron perdonados por el sacrificio de Cristo Jesús. Y si todavía usted es culpable y está bajo la condenación, ¿por qué no buscar en este momento que Dios le perdone? ¿Por qué no buscarlo? No sabemos nosotros mañana qué es lo que va a suceder. No sabemos si exista otra oportunidad para que mañana nosotros digamos: mañana me arrepiento. No sabemos qué vaya a suceder. La Escritura dice claramente que si usted oye hoy su voz, o sea, escuchar la voz de Dios a través de la palabra, hoy es el día en el cual usted puede obtener esta gran bendición y esta gran libertad de que sus pecados sean borrados y ya no exista condenación ahora que usted está en Cristo Jesús. Su pecado lo hace culpable. ¿Y qué esperar, hermanos? ¿Por qué pagar cuando Cristo ya pagó por nosotros? ¿Por qué pagar? La mayoría hemos sido perdonados, sí. Pero ahora esta palabra es para los que no han sido perdonados.
¿Qué tiene que hacer usted solamente? Es arrepentirse y decir: nada puede salvarme sino la sangre de Cristo, me libre y me limpie de toda maldad en este día. Eso es lo que necesita usted hoy. Por eso yo le invito a que en lo profundo de su corazón usted pueda decir: Señor, perdóname, perdóname, soy culpable por pecar contra ti. Es el día en que Dios le puede salvar y Dios le puede remitir su culpa por la cruz de Cristo Jesús. Vamos a orar.